Un artículo del New York Times decía que los registros oficiales no son ni la quinta parte de el golpe de la pandemia del COVID-19 en nuestro país. Datos que se esgrimían: cantidad de entierros, cantidad de fallecidos, cifras francamente alarmantes. Buscando los orígenes de esto, llegamos a una universidad en Pensilvania donde un experto en Bolivia sería el encargado de todas estas versiones. Pero claro, nosotros queremos acudir a nuestro experto. Y nuestro experto en este caso es el doctor Aníbal Cruz, exministro de Salud, a quien le digo muy buenas noches. Doctor, bienvenido al Estudio Abierto. María René, muchas gracias, un saludo a todo el país, agradezco la oportunidad que me dan para dirigirme y un poco orientar sobre esta tragedia que estamos viviendo, y muchas gracias por ese concepto de experto. Lo único que hacemos es dedicarnos y preocuparnos por la salud y también de que tengamos mejores días después de esta pandemia. Estoy a tu disposición, María René. Doctor, la información es muy importante y manejar estos conceptos en términos claros es su desafío esta noche. ¿Puede ser verdad la versión que ha manejado el New York Times? Mira, esta mañana he participado de un foro internacional a raíz de la Federación Médica Venezolana, y allá hemos comentado sobre los números de esta pandemia a nivel mundial. En muchos países indican que los gobiernos están ocultando información. China indican de que los números que ha presentado en China no son los evidentes. La verdad es de que el manejar una pandemia con el grado y números tan grandes que existe en este momento y la sobresaturación de información y además el colapso de los sistemas de salud, a veces es difícil o imposible manejar números exactos. Te pongo un ejemplo. En Bolivia hemos comenzado la pandemia con 0 laboratorios. Y la forma como nosotros vamos a confirmar la existencia de esta enfermedad es vía laboratorios. Y si no tenemos la cantidad suficiente de laboratorios, indudablemente muchos de los casos van a pasar desapercibidos. No olvidemos que el 80% de esta enfermedad se sana en forma espontánea. Y si yo solamente he tenido una sintomatología leve, pero he sido COVID, ahora, el otro tema es de que epidemiológicamente, por responsabilidad sanitaria, se debe hacer la confirmación de un deceso o un óbito a través de la comprobación de un sistema preciso que es el PCR. Entonces, nosotros tenemos dos dificultades, no solamente Bolivia, sino Sudamérica, que tenemos la cantidad insuficiente de número de pruebas que nos permite confirmar, reconfirmar y además, una vez que el paciente se ha sanado, hacer la parte negativa. Por eso es que también la tasa de recuperación en nuestro país es baja, porque muchos de los casos ya no los hacemos negativos en el momento que tenemos que confirmar que ya se ha curado el paciente. Por tanto, nosotros en pandemia decimos, todos los casos sospechosos son positivos mientras no se demuestre lo contrario. Entonces, en este momento, en Bolivia tenemos una cantidad, para el día de ayer, porque son los últimos datos que hemos hecho, tenemos 4.509 casos. Sin embargo, el obituario de estos últimos 6 meses está dando un número mayor a 20.000, de los cuales, ¿no?, nosotros tenemos que decir, por la confirmación de pruebas ECEDES, 4.509. Los otros casi 16.000 casos tendrían que estar en otro tipo de enfermedades o también en COVID, que no han sido confirmados oficialmente por las pruebas PCR. Por tanto, el manejo y además el tratamiento exponencial es muy difícil cuando no se tiene las pruebas suficientes y los laboratorios. Felizmente, a la fecha ya hemos cubierto esa sobredemanda. Digo, ya hemos cubierto como país, porque no nos olvidemos, yo ya no estoy en el gobierno, sin embargo, el ministerio, a través de la implementación de laboratorios, ha permitido de que se pueda mejorar
esta situación. Y más adelante en tu entrevista, ajá, yo voy a dar algunas cosas positivas al respecto, María. No, seguro que sí, y todos estamos asustados con esto del COVID porque cada vez está más cerca, ¿verdad? Uno habla con alguna persona, ha tenido un fallecimiento, etcétera, etcétera, con síntomas, sin síntomas, pero ahí están las cifras y también las realidades. El caso de Uruguay es un caso muy interesante, doctor, donde llegan los primeros casos, se detectan de coronavirus e inmediatamente se hacen cercos alrededor y se logra contener algo que en otros países no se ha hecho. Si hacemos una evaluación para atrás, llegaron los primeros casos, estábamos en cuarentena, había movimiento restringido. ¿Qué no hicimos bien o qué hicimos bien? Mira, María René, yo en este cuadro, si estamos compartiendo este cuadro que tengo de Sudamérica y el mundo, nosotros podemos ver el tiempo, los días de infección, y tú vas a ver que, por ejemplo, vamos a comparar Uruguay con Bolivia. A ver. 164 días de Uruguay, 167 de Bolivia. Y yo te digo, porque he sido presidente de la Confederación Médica Latino-Iberoamericana y del Caribe, y estamos en contacto permanente. Y habíamos partido juntos. Sí. Y Uruguay tomó casi el mismo comportamiento, solamente que nosotros advertimos con el gobierno que debíamos hacer más drásticos por la situación sanitaria en la que nos encontrábamos. No teníamos infraestructura, no teníamos el personal suficiente, no teníamos laboratorios, y Uruguay tenía otro comportamiento, tenía los laboratorios, tenía la infraestructura, y la situación es que Uruguay no hace la cuarentena rígida de Bolivia. Y nosotros en contraposición, y en esto debo decir de que el Ejecutivo actuó muy bien, hicimos la cuarentena rígida y nuestro crecimiento casi era una meseta. En relación, por ejemplo, a Chile, que no tomó ese comportamiento, tuvo casi el mismo comportamiento de los Estados Unidos. Y ellos prefirieron decir, tenemos infraestructura, tenemos personal y vamos a contener, no importa que venga la infección, pero no dañamos nuestra economía. Y ahí está. En este momento Estados Unidos, para hoy día, pasé unas horitas, tiene 5.912.000 pacientes infectados. Y Chile, que tiene casi el doble de habitantes, está en 399.588. Si comparamos con Bolivia, es 3 veces más la cantidad. Pero ¿qué pasa más allá? Esta pandemia no ha sido escrita, esta pandemia es nueva, no sabemos el comportamiento. Ha sobrepasado la capacidad sanitaria de estos países que pensaban que tenían la cantidad suficiente. Ahora, imaginémonos ahora Bolivia y Uruguay con la comparación que tú hacías. Uruguay ha tenido una diferencia con la nuestra porque ha tenido un comportamiento sanitario rígido. ¿Qué significa esto? Tradúzcamelo, por favor, doctor. ¿Qué es tener un comportamiento sanitario rígido? Todo el pueblo del Uruguay, querida María René, ha respondido en forma disciplinada a los lineamientos del Ministerio de Salud. Y Uruguay no ha tenido cuarentena. En este momento los colegios están abiertos y están pasando clases. Y mira la cantidad de contagios de Uruguay para hoy día, querida María René, 1.527. En una semana solamente ha tenido 60 infectados, ¿ya? Y tiene 42 muertos. Veamos la diferencia con nosotros, 4.500, ¿no? Y veamos, hoy día no tiene ni un infectado y ni un fallecido. Y tiene, ¿sabes cuántos casos, María René? Activos. ¿Cuántos? Activos, 209. O sea que si hacen un rastrillaje, los encierran a los 209 y la cadena de contagio, María René, se habría roto. ¿Qué es lo que pasa con Bolivia versus Uruguay? 59.200 casos activos para hoy día. Y si nosotros decimos que cada caso puede contagiar otro, tendríamos 100.000 infectados para el día de mañana. Por eso es que, ¿dónde nos separamos nosotros de aquel éxito que teníamos? Nos separamos porque teníamos un problema más en Bolivia. Un problema social, un problema económico y un problema político. Y además teníamos la migración de las personas que estaban llegando en la repatriación. Entonces se dio ese colapso y el gobierno tuvo la necesidad
de reblandecer y lo llamó cuarentena dinámica, y este fue el fracaso. Y la cereza sobre la torta fue la actitud de algunos partidos políticos y de líderes que nos llevaron al suicidio con movimientos que no corresponden. El caso de Cochabamba, el bloqueo de Caracara. Es inadmisible en todo el mundo que en plena pandemia una ciudad pueda convivir 15 a 20 días con 6,000 toneladas de basura solamente por un capricho de un grupo de personas. Y si vemos en otras ciudades lo mismo, y si vemos el último comportamiento de algunos líderes de la COP, nos dañaron. Perdón, estamos hablando de temas de salud, pero lastimosamente siempre en nuestro país se contamina la salud con la actitud política irresponsable de algunos líderes. Pero vámonos más allá, querida María René. Si tú ves, por ejemplo, en este comportamiento que tenemos, ya vamos a hacer una comparación de lo que ocurre entre China, Estados Unidos, Bolivia y Uruguay. China tiene 1.386 millones de habitantes. En toda su pandemia, que nos lleva solamente 20 días más a Bolivia, ¿no? Tiene 84,000 para hoy día, 84,969 casos infectados y una tasa de letalidad de 4,634. Total. Totales. Y Bolivia, con solamente 11 millones, ya le hemos superado casi con 25,000 pacientes a China, o sea, estamos con 109,149 y estamos igual en la cantidad de muertos con solamente 11 millones de habitantes. Ahora, fíjate, Uruguay tiene la mitad casi de población de Bolivia y tiene solamente 1,527 infectados. Si vamos al porcentaje, China ha tenido, y ahí viene ese tema que dice, todos nos vamos a infectar. Acá nos dicen los números que no, porque si todos tendrían que infectarse en China, tendrían que tener 1,386 millones de infectados, y solamente China. O sea, China ha tenido el 0,0061% de su población infectada, en relación a Bolivia, que es casi el 1% de la población. Doctor, usted va a coincidir conmigo, el elemento determinante es el ciudadano, el comportamiento del ciudadano respecto a las disposiciones que asumen sus autoridades. Aquí puede entrar en juego, incluso viendo el cuadro, podemos tener de nuevo el cuadro de China, viendo el cuadro que usted ha presentado. China tiene la particularidad de que es una dictadura. China ha restringido libertades. China ha dicho, aquí no se sale, y de verdad no se salía. El pago por salir no era una multa económica, era en muchos casos detención y, según denuncias de algunos activistas de derechos humanos, incluso penas mayores, ¿verdad? Entonces, tienes que una dictadura ha controlado, ha restringido la movilidad de su población. En el resto de países no. Y el caso de Uruguay es el caso emblemático donde la población sigue las órdenes de sus autoridades, evita contacto directo, usa barbijo, tiene distanciamiento físico y eso le permite poder tener una cantidad limitada de contagios. Mira, María René, vamos a salirnos ahora a otro contexto electoral. Estados Unidos tiene 4 veces menos que China en población, 327,200 habitantes. Y Estados Unidos, que está 20 días después de China, de la infección, está con 5,912,000. Wow. 5,912,000. Y en muertos ha duplicado la cantidad de infectados de China. O sea, es impresionante porque tuvo otro comportamiento y también el comportamiento sanitario estuvo mal en China o en Estados Unidos. Por tanto, ¿qué es lo que nos está diciendo esta experiencia? De que si no hay un comportamiento social adecuado y una orientación rígida del órgano rector de salud, la pandemia es un fracaso. Y quiero decirte algo más que es muy importante en este momento. Vamos a ver la proyección de casos de acuerdo a la situación política que estamos viviendo en el país y las limitaciones de infraestructura
y el colapso del sistema sanitario y la falta de recursos humanos. Estamos entrando en una etapa muy riesgosa y Bolivia no encuentra hasta el momento el famoso pico y tampoco la meseta, porque tenemos variantes en el comportamiento. Algo más, esta pandemia tiene 3 fases. La fase de importación, cuando llegan los primeros pacientes de otro país. Segundo, la transmisión local. ¿Qué ocurre? Que yo, que he llegado del exterior, he contaminado a mi familia y mi familia al entorno. Estas 2 fases, María René, son las que se puede controlar a través de las medidas, el aislamiento. No te acuerdas, no. Es el bloqueo de la cadena de contagio. ¿No te acuerdas que cuando era ministro yo decía, Oruro, 26 días de silencio epidemiológico? Y Trinidad iba como el mes y medio sin un paciente, pero pasaron pacientes por ahí. La hija de la señora de Oruro fue a dictar clases en una universidad de Trinidad y no hubo contagio ni hubo... ¿Por qué? Porque nosotros logramos romper la cadena de contagio aislando a los contactos. Pero cuando entramos en la fase de transmisión comunitaria, ya pasa el control del ministerio. ¿Qué ocurre? El control es de la comunidad para evitar de que se expanda el contagio. Ahí nos aplazamos. No se aplazó el gobierno, nos aplazamos todos como comportamiento social porque no hicimos las medidas suficientes y nos permitió, ¿no?, de que esa cadena de contagio se multiplique. El caso de Trinidad, el caso de Santa Cruz, el caso de Porongo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pero sin embargo ha llegado casi a su meseta el Trinidad, y si ustedes ven ese crecimiento exponencial, las muertes ha comenzado a disminuir en Trinidad. ¿Qué ha pasado con Santa Cruz? Igual, pero otras ciudades como Cochabamba comenzaron a dispararse, La Paz peor, Chuquisaca peor, Tarija que no se sentía. Entonces, Bolivia, si hablamos de un pico máximo, no tenemos en Bolivia. Pero ¿sabes cuál es lo más riesgoso? Hace un momento lo he escuchado al ministro Murillo lo que decía. Estas 2 semanas que ha habido de conflictos sociales nos va a llevar de que en los próximos 14 a 21 días vamos a tener un brote. Pero esperemos que este brote lo podamos controlar de una manera adecuada y el comportamiento va a ser a nivel laboratorial y que la población sea estricta en aislar a esas personas. ¿Qué quiere decir? Doctor, espere, calma. A ver, usted, vamos a coincidir en esto. Hay departamentos en Bolivia donde se está en un estadio de ralentización de contagios. Estamos hablando de Santa Cruz, Beni y Pando. ¿Podemos coincidir en eso? Correcto. Muy bien. Otros puntos del país, Cochabamba, ¿está en su meseta? Aquí estamos, querida María René, tengo mi cuadrito de Bolivia. Por favor. Y si tú ves, del 23 de agosto, del domingo he hecho mi proyección, y tú ves que el crecimiento exponencial de nuestras ciudades ha tenido una meseta en el caso de Trinidad, en el caso de Santa Cruz, que ya no está creciendo tanto. Fíjate, comparando con la semana del 16 de agosto, Santa Cruz solamente ha tenido alrededor de 1,000 casos, 1,100 casos. Cochabamba ha tenido solamente 500 casos más multiplicados, ¿no? Pero vemos departamentos como el caso de La Paz, por ejemplo, que ha crecido más, casi 3,000 casos, ¿no? Potosí, en relación a su población, es muy elevado. El tema de Oruro, que está creciendo, Tarija, ¿no? Entonces, este comportamiento nos está llevando a una situación difícil, pero Santa Cruz tiene una ventaja, y en esto voy a mencionar un mérito grande. Nosotros, cuando estaba de ministro, conjuntamente el ministro Arias, que celebro que ya esté fuera de peligro y está de alta, ¿no? Hicimos un trabajo muy duro conjuntamente el alcalde de Revilla, la alcaldesa Chapetón y el señor Pazzi como gobernador, de hacer una sala situacional
y se ha permitido equipar. Y la tasa de mortalidad, fíjate, en La Paz es la menor en todo el país. Por eso que La Paz no tiene cifras alarmantes, aunque esta semana ha subido un poco, estaba en 1.87, ahora está en 2.04. Sí. Pero el problema es que el índice de contagio es muy elevado y en algún momento va a colapsar también las unidades hospitalarias. Eso no ha ocurrido en el Beni, no va a ocurrir en Oruro, en Potosí, donde la infraestructura hospitalaria no es la suficiente, como en Cochabamba, se colapsa y ahí aumenta las muertes. Cochabamba está con un 7.42 de índice de letalidad. Y mira, yo tengo un cuadrito aquí que me gusta jugar, digo, medio crudo el decir jugar, pero acá yo comparo qué pasaría si La Paz fuera Cochabamba, si Cochabamba fuera La Paz, y ahí tienes la cantidad de muertos que tendrían de acuerdo al porcentaje. Si Cochabamba fuera La Paz y tuviera el número de infectados de La Paz, Cochabamba estaría con 2.062 fallecidos. Claro, son números sumamente altos, doctor, son números complicados, pero ahora estamos mejor preparados que antes. O sea, antes no teníamos pruebas. Cuando llega el contagio, no teníamos pruebas o teníamos muy pocas pruebas y laboratorios, etcétera, y por eso no se hacían pruebas. En cambio ahora se supone que tenemos posibilidad de hacer más pruebas, o estamos rebasados también. Mira, María René, yo quiero celebrar dos cosas importantes que se están manejando en las políticas. Pese al desorden sanitario que tenemos, hay esfuerzos grandes que está haciendo el ministerio. Ojo, no estoy alabando al gobierno, no estoy en función de gobierno, pero las cosas positivas hay que mencionarlas. Cuando se habla del índice de riesgo municipal, es una cosa maravillosa que lastimosamente los municipios no cumplen. Si cumpliríamos el índice de riesgo municipal, la tasa de contagio disminuiría significativamente. Pero hay otro tema muy importante. Estamos mejor equipados, ¿verdad? Estamos con mejor experiencia, ¿verdad? Podemos disminuir la tasa de letalidad, ¿verdad? Tenemos la expectativa armada de ese acto indisciplinario que hemos tenido las 3 últimas semanas también. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Estos 3 o 4 últimos días hemos tenido una pausa y algo tranquilo. Parece que no estamos creciendo mucho. Para ayer solamente teníamos 772 contaminados, ¿no? Para anteayer 992. Entonces, creo que estamos entrando en una meseta tratando de estar mejor, ¿no? Pero mira la proyección que yo tengo. Si tú comparas la proyección que hice la anterior semana, se ven números menores a la proyección de la anterior semana a lo que va a ser ahora. Nosotros para el 30 de agosto ya no te sé la población, ¿no? En el peor de los casos estamos en 109 hoy día, ¿no es así? Sí. 109,000 infectados, 4,900 muertos. 4,578 muertos. Perdón, sí. Para el día 30 de agosto vamos a tener 117,000 infectados con esta tasa de contagio, y teniendo la mortalidad de 4.9, la tasa de letalidad, tendríamos 4,785. Y si recuerdan, a los 3 días que salí de ministro, este número coincide plenamente cuando yo proyecté esta fecha. Pero Cochabamba, que yo siempre lo tomo porque vivo en Cochabamba, miren cómo está creciendo Cochabamba con esa tasa de letalidad. Da miedo, ¿no? Para el fin de semana, este 30 de agosto, vamos a tener 12,500 pacientes infectados y con la tasa de letalidad de 7.37, 921. Pero fíjate, para el 6 de septiembre, vamos a llegar en Bolivia a 100, con esta tasa de crecimiento que tenemos un poquito desacelerado. Vamos a llegar para el 6 de septiembre a 133,500 pacientes infectados y vamos a tener 5,460 muertos. Wow. Ahora, y para el 18 de octubre, si continuamos con este comportamiento y no tenemos un esfuerzo, con seguridad vamos a tener 184,000 personas infectadas. Lo que quiere decir que habríamos duplicado el número de infectados de China. Esto es alarmante. Y habríamos duplicado también el número de muertos a 7,525. Doctor, ¿qué pasa si hay una propagación mayor fruto del comportamiento de las 3 últimas semanas? ¿Estas cifras podrían aumentar en qué porcentaje?
Estas cifras, si es que no existe un comportamiento adecuado de la sociedad. Lo que yo temo es de que en la etapa eleccionaria que vamos a tener y en la preeleccionaria exista un desborde del comportamiento. Creo que ya se ha notificado, ya se ha legislado al respecto y estamos yendo a una elección inminente, pero creo que es importante lo que haga el Ministerio de Salud y además la Corte Nacional Electoral de prever esta complicación, porque la población no va a poder contener una situación o un comportamiento. Con esto no quiero decir que estemos limitados en el voto. Es una responsabilidad social también el futuro del país, el que todos comprendamos esta labor. Pero fíjate este reporte que hace el Ministerio de Salud todos los días, sí, ¿no? Y los números hemos disminuido. Lo que me preocupa es esto, sospechosos. Y ahí comparto contigo lo que el Washington Post denunciaba. 12.395 casos sospechosos, de los cuales el 40% deberán ser confirmados positivos, lo que quiere decir que estos sospechosos tendríamos aproximadamente 3.000 casos confirmados. Ahora, ¿usted considera que tenemos un subregistro del 30%? No tenemos el subregistro. El problema es de que tenemos una situación bien difícil acá. La cantidad de laboratorios que tenemos nos puede cubrir de alguna manera, sin embargo, se sobresatura. Y además existe ya el tema de las pruebas rápidas, que pueden ser legales, ilegales. Uno va a una farmacia y se encuentra una prueba rápida y te da falsos positivos y falsos negativos. Los más graves no son los falsos positivos, porque si yo salgo positivo me asusto. Pero si salgo negativo y es un falso negativo, me vuelvo un potencial vector de contagio. Por eso es de que cuando sale un falso negativo, yo debo confirmar con una prueba PCR. Por tanto, no es que existe un subregistro. La pandemia es tan grande y esto no debemos acusar a nuestro país. Solamente en países chicos como el Uruguay lograron comprar, para los 3.800.000 habitantes, lograron comprar 6 millones de pruebas. O sea, cada ciudadano en Uruguay tiene 2 pruebas gratuitas, cosa que es imposible en el país, porque también en el mercado no encuentras pruebas de laboratorio suficientes. Entonces, tenemos que coincidir, y esto yo recomiendo. Sé que el Ministerio está haciendo grandes esfuerzos. Deberíamos tener 2 cosas importantes: el cumplimiento estricto del índice de riesgo municipal para ver el movimiento de la cuarentena rígida. Hay lugares donde no podemos nosotros relajarnos al respecto, y hay lugares donde sí debemos relajarnos cuando vemos ese comportamiento. Pero ¿quién es el responsable? El municipio. El problema es que todos los días, todas las semanas se publica y nadie cumple el comportamiento municipal que deberíamos tener en esta pandemia. Si lográramos esa declaración, doctor, y le agradezco mucho. Tengo que irme a corte, pero le agradezco mucho. Y una vez más le dejo tarea, ¿puede ser? Claro que sí, estoy a sus órdenes y pues para que un saludo a todo el país. Hagamos una nueva evaluación la próxima semana. Le mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Perfecto, le voy a traer mayor información. Un abrazo. Hasta luego.